Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 8 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar con las relaciones léxico-semánticas en el texto 3. Especialmente vamos a hablar de la, denotación y connotación. Es importante, antes que nada, referirnos al sentido contextual. El sentido contextual consiste en determinar el significado de una palabra o expresión sobre la base del contexto lingüístico y pragmático, más allá de su sentido convencional o normativo. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Hasta acá es necesario indicar que el sentido contextual nos remite a algo que hemos estado recomendando desde semanas previas, en el sentido de que nosotros tenemos en nuestra mente aprendidas ya por el uso, ¿no?, el significado de algunas palabras. Pero las preguntas por sentido contextual muchas veces, la gran parte de veces, van más allá del significado normativo, es decir, del significado que nos proporciona el diccionario, ¿no? Y en el diccionario vemos pues que una palabra tiene diferentes acepciones, ¿no? Entonces, por eso la recomendación que les daba semanas atrás, cuando hemos estado viendo, ¿no?, sinonimia, antonimia contextual, de que esta tipología de pregunta nos va a exigir que cuando vayamos a buscar la palabra en el texto, nos despojemos de ese significado con el cual vinculamos a la palabra. Porque la pregunta no es cuál es el significado de diccionario. Eso no nos están preguntando, sino nos están preguntando cuál es el significado que adquiere la palabra en el contexto donde está ubicado. Y entonces, decíamos las semanas anteriores que el sentido contextual nos lleva a un proceso de inferencia, de deducción. Y por eso, también les decía, es necesario despojarnos del concepto, ¿no?, con el que vinculamos a la palabra, y tenemos que irnos al texto. Nos ubicamos en esa oración, en ese enunciado, y teniendo en cuenta lo que dice antes y lo que dice después esta palabra, podemos inferir, deducir su significado. Con esto estamos indicando pues que el significado puede ir más allá, como acabamos de leer, de lo normativo. Y eso es lo que nosotros vamos a descubrir en ese proceso inferencial. Es necesario que entonces tengamos en cuenta que podría ser que dentro de las alternativas que nos ponen, ¿no?, nos ubiquen un significado de diccionario de la palabra, ¿no?, como distractor. Pero eso no nos están preguntando. Ahora, podría ser, como también les he dicho, que haciendo este procedimiento de ir al texto e inferir en ese contexto lo que significa, a veces va a coincidir con su significado normativo, es decir, con lo que dice el diccionario y con lo que justamente nosotros siempre hemos sabido que a veces coincide con eso. Entonces, es necesario que ustedes tengan muy clara esta parte porque, como han estado viendo,
en todas las separatas, en todos los textos, tanto, ¿no?, en español, perdón, como en inglés, viene esta tipología de pregunta. Y en realidad debería ser un procedimiento, ¿no?, de resolución sencillo. Porque vamos a deducir, si yo entiendo lo que dice antes de la palabra en negrita y lo que dice después de la palabra en negrita, estoy haciendo un proceso de deducción y luego veo qué alternativa es la que corresponde. Pero es necesario que esta pregunta, que en términos reales es sencilla su resolución, se presenta en todos los textos, ¿no? Y es donde se observa de manera general también que hay, digamos, errores, ¿no? Entonces, de repente, podrían ser esos errores cuando se resuelve o se pide las claves porque no hacen el procedimiento correcto. Y si lo hacen, entonces hay que reparar más en la lectura, ¿no?, concentrada, muy concentrada en el enunciado para poder deducir el significado que adquiere la palabra. Ahora, como vamos a tener alternativas, ¿no? Podría ser que yo esté entre 2 o 3 palabras, ¿no? Para marcar, podría ser, nos ponen como distractores, pero siempre va a haber, podría ser dentro de las 3, dentro de las 2, de repente palabras que podríamos estar en duda, una que sea la que mejor calce. Entonces, tenemos que hacer ese proceso de manera, digamos, ordenada, ¿no?, y tranquila para que no fallemos, ¿no?, y tengamos asegurados, sobre todo para el examen, los puntos, ¿no? Luego nos dice, por ejemplo, la palabra copa podría, dado los diferentes contextos, entenderse de varias formas, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los significados de copa, según los diferentes contextos, bueno, puede ser un vaso con pie, ¿no? Puede ser la parte del árbol y puede ser también un premio deportivo. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho acá, cuando se nos dice Argentina se coronó campeona del Mundial de 2022 en Qatar, al derrotar a Francia en penales tras un emocionante partido que concluyó en la tanda de penales, la copa fue levantada por el capitán Lionel Messi. Entonces, en este contexto, ¿no?, ahí está marcado en negrito copa, el significado de copa se corresponde con, en este caso, bueno, tendría que ser necesariamente, ¿no?, el significado con la última propuesta, ¿no? Es decir, premio que se concede en certámenes deportivos. Muy bien. Vamos a ver a continuación, habiendo hecho esta precisión, lo que es el significado denotativo. Las palabras que se utilizan en un entramado textual, en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido. Por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de pluma refiere a cada una de las formaciones córneas de que está cubierto el cuerpo de las aves. Ese significado es denotativo. El significado denotativo, entonces, chicos, ¿no?, que va a diferir con el connotativo, que lo vemos seguidamente, es el significado normativo. ¿Cuál es el significado denotativo de algo? Su significado descriptivo.
descriptivo, lo que es, en otras palabras, ese término al que se nos está de repente preguntando. Si nosotros decimos la palabra rojo, rojo en significado denotativo, que es lo normativo, entonces rojo concretamente, ¿qué es? Bueno, es un color. Perfecto. Eso es el significado denotativo de rojo. Es decir, precisar lo que es según lo normativo, según el diccionario, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza a todos cuando decimos la palabra rojo, bueno, es un color. Significado denotativo. Significados connotativos. Como se sabe, una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas que se circunscriben a lo aceptado socialmente. Entonces, ¿no? Continuando con el ejemplo de pluma, ¿no? Puede aludir, por ejemplo, a profesión o ejercicio de la escritura, ¿no? Así, este posible significado es el connotativo. Entonces, cuando hablamos de significado connotativo, es un significado de contexto, ¿no? Un significado connotativo es un significado de contexto. Un significado connotativo está en función del contexto donde está ubicada la palabra. El significado connotativo, entonces, es un significado subjetivo, porque no nos vamos a guiar estrictamente por lo normativo, sino nos vamos a guiar por el contexto. Y es ahí donde vamos a aplicar la inferencia para poder deducir, bueno, en ese contexto, qué significado adquiere determinada palabra. Y primero tengo que hacer ese procedimiento, bueno, ahí en el texto, ¿no? En esa oración, en ese enunciado, qué significado adquiere la palabra. Una vez que yo tengo claro ahí, ¿no? El significado de contexto, ¿no? Recién puedo ver las alternativas, ¿no? Que nos plantea en este caso la pregunta. Esto para no confundirnos, porque acuérdense que nos pueden poner distractores, nos pueden poner ahí un significado denotativo y no nos están preguntando por significado denotativo o nos están de repente, es decir, poniendo una serie de distractores que si no estamos atentos a la pregunta, bueno, terminamos marcando rápidamente y perdemos el puntaje. Entonces, continuando con el ejemplo anterior que habíamos dicho en significado denotativo de rojo es un color, rojo en significado connotativo puede significar diversas cosas. Puede significar muerte, puede significar pasión, puede significar, no sé, una línea de repente, ¿no? Del ideal político, ¿no? Eh, y una serie de acepciones más, que son las que generalmente se usan. Pero
¿Cómo, por ejemplo, rojo voy a determinar que signifique no pasión, ¿no? O de repente que signifique muerto, o muerte, que son finalmente, ¿no? Significados diferentes. O sea, ¿cuál marco? ¿Cuál es? Depende del contexto. Depende de lo que dice antes de la palabra y lo que dice después. Y vamos a tener que, en este caso, la palabra rojo puede tener diferentes acepciones, ¿no? Diferentes significados de contexto que finalmente son subjetivas, ¿no? Un poco se han socializado, se han aceptado socialmente, entonces lo vinculamos, ¿no? Rojo puede significar amor, ¿no? Como puede significar también de repente muerte, ¿no? U otras más, o un movimiento de repente de izquierda, o de repente, es decir, más acepciones. Entonces, el significado connotativo está vinculado al procedimiento de significado contextual. Y vuelvo a repetir acá, en algunos casos, cuando se nos pregunta, marque el significado connotativo o marque el significado contextual de la palabra tal, podría ser que haciendo el procedimiento, todo lo que les he referido, me voy al texto, me despojo de los significados, ¿no? Infiero, podría ser que lleguemos a su significado denotativo. Eso puede ocurrir. Bueno, contextualmente significa, ¿no? Rojo, que es un color, ¿no? Entonces me voy a las alternativas y marco, pero he hecho el procedimiento. Pero de frente, teniendo las alternativas, marcar el significado, que creo que es lo que todavía hacen algunos, nos va a llevar a un error, ¿no? Y como les decía, esta pregunta, ustedes se habrán dado cuenta, viene siempre en todos los textos, ¿no? Español, inglés. Es una pregunta sencilla. Aseguremos, sobre todo para el examen, el puntaje ahí y vamos haciendo entonces el procedimiento de manera correcta. Muy bien, vamos a pasar entonces a la separata. Un momento, por favor. Ok, chicos, estamos ya entonces en la separata. Estamos en la sección A, tenemos el texto 1. Vamos, por favor, entonces, leyendo y resolviendo este primer texto. Por favor, todos atentos, ¿no? A las palabras que ya están marcadas, ¿no? En negrita y hacer el procedimiento indicado. Leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos viendo las respuestas de este primer texto. Nos dice, en el texto el vocablo misantropía denota alternativa. La. Muy bien, respuesta A. Un carácter no social marcado por un desapego a otros individuos. Efectivamente, esta palabra, misantropía, hace una referencia objetiva, ¿no? A su significado, es decir, aversión, ¿no? Al trato con otras personas. Muy bien. Pregunta 2. En el texto, perdón chicos, estoy un poco resfriada. Pregunta 2. En el texto, la frase especie ridícula connota. La E. No, a ver, revisamos, por favor. La. No, a ver, vamos al La, contexto. la C. No. Alternativa B. Significa una mentira absurda, ¿no? Esta frase está vinculada pues a una mentira que es fácil de refutar, a una mentira que es fácil de contradecir por parte del personaje, ¿no? En este sentido, pues se refiere a una mentira absurda. No es cualquier mentira, es una mentira pues tonta, ¿no? Que es fácilmente se desmorona, ¿no? Es una mentira de muy fácil refutación, ¿no? O contradicción. Muy bien, pregunta número 3. Nos dice, en el texto del enunciado jugar a estar dormido connota. La B. B de bueno, no. A ver, revisamos. La A. No, revisamos. Dado. La Dado. D. Muy bien, dado. Permanecer en un estado de inactividad, ¿no? Esta frase hace referencia pues a aquellos momentos en los que el personaje, permanece quieto, ¿no? En búsqueda, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Entonces, tenemos como respuesta de dado. Pregunta número 4. En el texto el verbo meditar denota, ojo, acá les piden, denota. La C. Muy bien. C. Reflexionar. El contexto permite entender que el meditar hace referencia, ¿no? A un análisis, a una reflexión sobre las características, pues, de la casa, ¿no? Y sus partes. Muy bien. Pregunta número 5. En el texto, el sustantivo ceremonia connota. La D. La A. La A no es, enano tampoco. La D. D de dado. D de dado tampoco. Sí. No. La La B. alternativa es B de bueno. Los asesinatos sucesivos realizados por el personaje principal. Entonces, este sustantivo lo que hace es englobar contextualmente todos los asesinatos llevados a cabo por parte del personaje principal.
por eso tenemos B de bueno. Ahí prácticamente se concentra, ¿no?, esta idea, ¿no? Todos los asesinatos registrados. Pregunta 6. En el texto, el adjetivo redentor denota. La C. La C. Muy bien. C, Salvador. El adjetivo redentor nos da la noción de un personaje libertador, ¿no? Es decir, un personaje salvador. Muy bien. Pregunta número 7. Nos dice, en última instancia se infiere que la profecía del Redentor. La C. Muy bien. C, fue materializada por Teseo. Efectivamente, el que termina, por último, liberando, ¿no?, al Minotauro fue efectivamente Teseo, ¿no? Respuesta C. Miren, chicos, cómo en este ejercicio, ¿no?, que ya no solamente se refiere a palabras, ¿no?, sino expresiones, ¿no? Hay de alguna manera, ¿no?, han habido algunas alternativas como respuestas diferenciadas inclusive, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Ojo que lo que nos están preguntando ahí, claro, es el significado que adquiere una palabra en el contexto, porque bueno, están formulándolo en el contexto y se refieren, bueno, a esa partecita. Pero eso implica de repente que debemos estar un poquito más agudos en la lectura, porque ¿qué pasa si no se registraran estas preguntas así como las acabamos de ver? Bueno, y solamente, digamos, está el texto completo. Estamos registrando una interpretación incorrecta de lo que estamos leyendo. Y eso nos puede llevar, más allá de este tipo de preguntas, ¿no?, a marcar mal el tema, la idea principal, porque no estamos comprendiendo en el contexto lo que significa una expresión. Entonces, ese ejercicio, ¿no?, en donde ya se amplía más allá de palabras a expresiones, nos debe llevar un poco a eso, ¿no?, a reflexionar que debemos estar más concentrados, más agudos a la hora de leer, porque repito, esto va más allá de me equivoqué en este tipo de preguntas, va más allá de eso, ¿no? Porque de repente, si no estuviese esta pregunta, esa parte no lo hemos comprendido bien. Entonces, para los procesos de lectura, número 1, ¿no?, debemos estar, número 1, concentrados y subrayando, ¿no? Es lo recomendable. Y bueno, por eso este ejercicio es valiosísimo en ese sentido, ¿no? Y que nos sirva, porque la idea es, como siempre les digo, equivocarse acá, ¿no? Acá en las prácticas, ¿no? Y luego hacer el repaso, ¿no? Y valorar esta tipología de preguntas, porque no es solamente yo me equivoco ahí en el sentido conceptual, no. Si me están comprendiendo, va más allá. Si no existiera esa pregunta, esa parte no la comprendieron bien y por lo tanto podría llevarlos a un error, digamos ya general de tema, idea principal o cualquier otro, ¿no? Entonces, eso simplemente hay que tenerlo en cuenta y bueno, seguimos adelante en el procedimiento, ¿no? Vamos ahora entonces a lo que es comprensión lectora, sección B, tenemos texto 1, adelante chicos.
Vamos a ver la primera pregunta. Nos dice cuál es el tema central del texto. Respuesta para la pregunta La 1. B. Muy La B. bien, B de bueno. Las afecciones mentales y sentimientos causados por la pandemia de la COVID-19. Efectivamente, acá vemos que este texto desarrolla pues una presentación, ¿no?, de todo lo que generó, ¿no?, estas afecciones mentales, las más recurrentes causadas por la pandemia de la COVID-19. Y de igual manera, a partir del segundo párrafo, ¿no? Y la imagen, bueno, vemos que se expone finalmente también los sentimientos, ¿no?, más percibidos durante el desarrollo de este fenómeno. Muy bien. Pregunta 2. El verbo reaccionar connota. La A. Muy bien. A. Atender. El verbo reaccionar efectivamente señala la asistencia que le deben dar los médicos, ¿no?, a sus pacientes, ¿no? Y por lo tanto sería, pues, en este caso, alternativa A, atender. Muy bien. Pregunta número 3. Se infiere que los sentimientos descritos en el texto causados por la pandemia de la COVID-19. La D. Muy bien, D de dado, son categorizados convencionalmente como negativos. Efectivamente, estos sentimientos señalados en el segundo párrafo, bueno, son parte del análisis de las consecuencias, ¿no?, de la pandemia de la COVID-19, perdón, por ser categorizados pues como negativos. Muy bien, en la pregunta número 4 nos dice, tomando en cuenta la relación entre el texto y la imagen, ¿es compatible afirmar que? La C. Muy bien, C. El miedo y la preocupación fueron los sentimientos más percibidos. Efectivamente, el texto señala que el miedo fue uno de los sentimientos más recurrentes, mientras que la imagen expone, pues, en este caso, de forma clara, que la preocupación fue el sentimiento, digamos, más asiduo, ¿no? En todo caso, más continuo. Muy bien. Pregunta número 5 nos dice, si la pandemia de la COVID-19 no hubiera sucedido, entonces, La C. a ver, revisamos. La E. No. Algo más completo. La A. No. Ojo que no solamente se ha hablado de sentimientos, sino también del otro, lo principal, La D. dado las afecciones mentales y los sentimientos negativos no se habrían acentuado, efectivamente. Y es que estas afecciones mentales y los sentimientos negativos, bueno, se acentúan, no es que no existían, pero se acentúan como consecuencia, pues, de los sucesos de la pandemia de la COVID-19, ¿no? La cuarentena, ¿no?, la falta de actividad, ¿no?, la prácticamente nula reunión social, etcétera, ¿no? Entonces son dos puntos ahí, las afecciones mentales y los sentimientos, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos entonces ahora a la tipología de textos dialécticos, textos importantes, ¿no?, que siempre nos dejan, ¿no?, pensando, tomando partida por alguno de los autores o de repente haciendo
también algunas reflexiones internas, ¿no? Son importantes estos textos dialécticos. Vamos, por favor, resolviendo tanto texto 2A como 2B. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos a la pregunta número 1. Nos dice, la tensión entre los dos textos gira en torno a... La C. Ok, muy bien. Alternativa C, la verdad y el análisis de su estatus en la realidad. Efectivamente, en ambos textos se analiza el estatus de la verdad y vemos que en el texto A se defiende que la verdad es prácticamente inalcanzable, ¿no? Y que solo tenemos, pues, metáforas de la realidad. Mientras tanto, vemos que en el texto B se sostiene que sí existen verdades y que estas son necesarias. Muy bien. Pregunta número 2. En el texto B, el término panoplia connota una... La E. Muy bien, alternativa E, conjunto. Panoplia se refiere a un grupo, pues, de verdades, ¿no? Muy bien. Pregunta 3. Respecto al concepto que Nietzsche tiene sobre la verdad, podemos inferir que... La A. Muy bien. A. Aquella es muy divergente y cambia según las concepciones. Efectivamente, según Nietzsche, las numerosas lenguas nos permiten lo fundamental, pues, ¿no? Entender que no hay una verdad única, sino diferentes formas de entenderla y percibirla. Bien, pregunta número 4. De acuerdo con Boone, los posmodernos pueden ser descritos metafóricamente como... La C. Muy bien, C. Parásitos que viven a cuestas de otros. Claro, ¿no? Ahí el texto nos dice, los posmodernos que niegan la verdad sobreviven solo pues porque hay otros que trabajan por ellos, ¿no? De una u otra forma es alternativa C. Pregunta número 5. Si la verdad no fuera deseable en todos los terrenos de la vida, entonces... La D. A ver, revisamos, por favor. La E. No. A ver, revisamos. Si la verdad no fuera deseable en todos los terrenos de la vida, entonces tendríamos alternativa C. Teniendo en cuenta esa situación que nos plantea la pregunta, ¿no? Entonces,
todavía se la podría defender como necesaria en todos los campos humanos. Y es que si la verdad no fuera en este caso deseable, ¿no? Todavía la podríamos pues defender a partir del rigor que presenta en todos, en este caso, los terrenos, ¿no? Los campos humanos, que es donde finalmente adquiere, ¿no? Vitalidad y presencia, ¿no? Que es lo que finalmente se esboza a partir de este texto. Por eso tendríamos alternativa C. Muy bien, vamos entonces a continuación con el siguiente texto, chicos. Leemos. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, el texto trata sobre... La C. A ver, revisamos, por favor. La E. Correcto, muy bien. Alternativa E. Las diferencias lingüísticas y sociales entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Efectivamente, más allá de posibles ventajas, bueno, vemos que el texto explica cuáles son las diferencias lingüísticas y contextuales, ¿no? Entre producir ideas a partir, en este caso, de la oralidad y la escritura. Muy bien, pregunta 2. ¿El verbo anular connota? La E. A ver, revisamos. La B. No, a ver, revisamos. La A. Alternativa A, efectivamente, A. Y es que a partir de los efectos del registro del tono de voz, bueno, el hablante puede cambiar la intención de su mensaje, más no eliminarlo, ¿no? Por eso tenemos alternativa A, ¿no? Cambiar la intencionalidad, ¿no? No estamos hablando de eliminar, en todo caso hacer un cambio fundamentalmente de la intención del mensaje, no en sí mismo. Pregunta número 3. Nos dice, ¿es incompatible afirmar que el lenguaje escrito... La A. A ver, revisamos, por favor. La C. No, sería de dado. Se realiza en un espacio temporal más reducido. Y es que el lenguaje escrito suele producirse con mayor reflexión y análisis en el lenguaje hablado. Esto implica, pues, mayor tiempo invertido, ¿no? Por eso tenemos de dado. Pregunta 4. Se infiere que el lenguaje hablado en un evento académico... La A. A ver, revisamos, por favor. La D. Muy bien, de dado. Puede generar polémicas muy profundas sobre un tópico. Efectivamente, aunque el lenguaje hablado, bueno, el hablante puede modificar lo que está diciendo para hacerlo más accesible o aceptable para su oyente, de igual manera se puede generar diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el contexto académico, ¿no? En donde es más patente, ¿no? Con las discusiones, ¿no? Sobre temáticas polémicas. Por eso tenemos de dado. Muy bien. Pregunta número 5. La última, en el lenguaje escrito, si un autor fuera reflexivo, entonces, alternativa La E. C. C. Generaría problemas de comunicación. Y es que en este tipo de lenguaje, el escritor tiene que ser muy reflexivo en elaboración de su mensaje, dado que la intención no se da en tiempo real.
De lo contrario, pues generaría problemas de comunicación. Chicos, les doy por favor las claves del siguiente texto. Texto en inglés. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, avión. Pregunta 3, dado. Pregunta 4, enano. Y pregunta 5, enano. Chicos, les agradezco su atención. Hay que repasar esto de significado de contexto, las frases, ¿no? Poquito a poquito nos vamos a ir dando cuenta más claramente. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Cuídense. Cuídense. Un abrazo, chicos. Gracias.